Título de la prédica: recuérdales. Y vamos a estar en Nueva Biblia Viva como apoyo escritural. Y dice allí en el capítulo 3 de la carta de la epístola a Tito, verso primero, ahí está el título de la prédica. Recuérdales, y eso también te dice a ti, recuérdales a tus hijos, recuérdales a tus parientes, recuérdale a tu cónyuge. Recuérdale la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Recuérdales. Anoche nos decía, enséñales. Hoy nos dice, recuérdales. Recuérdales eso. Entonces nosotros estamos para enseñar, para ayudarle a la gente a recordar. Enseñarle a nuestros hijos y de pronto a nuestro cónyuge, a nuestros parientes, que son también hijos de Dios, recordar la palabra. Y mire esto tan importante y nos viene como anillo al dedo. Mire, recuérdales que han de someterse al gobierno y a las autoridades. Usted y yo nos sometemos al gobierno y las autoridades. Someter significa obedecer, ser sumiso. Eso. Así, ser humilde. Y uno se somete al gobierno y a la autoridad. Así no le guste. Pero yo no voté. Aquí no le preguntan si votó o no votó. Usted cuando ve a un general, cuando ve a un militar, él es una autoridad. Cuando usted ve a un agente de tránsito, es una autoridad. Y usted no se pone, bueno, y usted, señor agente de tránsito, cuénteme por quién votó. O usted de qué partido es. O mire a ver, no, si la autoridad le dice pare y ahorilla el carro, usted lo para y lo ahorilla. Cuando usted lo para y lo ahorilla, se está sometiendo a la autoridad. Ahoríllese ahí, ya. Cuando le dice papeles, usted se somete a la autoridad, le entrega los papeles, la tarjeta de propiedad, lo que le pide la autoridad de tránsito. Usted no se pone a preguntarle, venga, ¿y usted qué es? A ver, demuéstreme, sáqueme ahí su identificación, muéstreme que usted es de policía, no. Usted sabe que la autoridad lo ve con su uniforme y todo, la moto, lo retenen, todas las placas, lo de tránsito, el apellido, todo lo que... Dice, si él es la autoridad y se somete. Se somete significa que le obedecen todo. Ahoríllese, parquíese, entregue los papeles. Eso. Lo mismo pasa con el presidente, con el alcalde, con el gobernador. Si da un decreto y una orden, se cumple. Igual que la del de tránsito. Usted se somete y no le falta el respeto. Ni denigra de esa persona. Es una dignidad. O es que cuando lo para el de la gente de tránsito, y este verde aguacate chupa, con razón lo llaman chupas, eso chupe y chupe, me va a bajar la plata, a ver, no, ¿cierto que no? Dice, no, porque se llevan el carro y me pueden hasta echar preso. Ah, bueno, se somete y obedece, lo mismo, eso pasa con todo, ahí dice, las autoridades del gobierno, usted se somete a ellas y a las que ponen ellos, los militares, todo lo que representa esa autoridad de los gobiernos. Ahí está, se somete y está diciendo, recuérdale eso a los hijos de Dios, los que tenemos la identidad de Cristo, entendemos esto y nos sometemos a las autoridades y gobiernos impuestos por Dios. Que han de ser obedientes. Vean, ahí lo deja claro. ¿Qué debemos ser nosotros? Hemos de ser obedientes. ¿A quiénes? A los gobernantes y a las autoridades. Y que deben estar siempre dispuestos a realizar cualquier trabajo honrado. Ah, si a mí me llegan a pedir algún trabajo que no sea honrado, corrupción, CBY, eso, pues no le jala porque es trabajos honrados. A realizar cualquier trabajo honrado. Uno realiza trabajos honrados. Recuérdale a los hijos de Dios que los hijos de Dios estamos para realizar cualquier trabajo que sea honrado. Entonces no hay problema.
si uno es campesino, si uno es labrador, si uno es lo que sea, barrendero, bombero, policía, médico, ingeniero, abogado, administrador, contador, no importa, desde que sea un trabajo honrado. Recuérdales que tengan trabajos honrados, es decir, que lo honren a él, a papito Dios, que sea de su agrado en lo que yo trabajo. Diles, o sea, recuérdales que nunca hablen mal de nadie. Vean, eso lo dijo ayer, lo dijo como enseñanza y hoy les dice, recuérdales. Eso es lo que estoy haciendo yo ahorita como pastor, haciendo lo que Dios me dice. Recuérdales a la iglesia, a mis hijos, recuérdales. Y de paso usted también. Mire, recuerden que no hablen mal de nadie. Como pastor, eso lo dice Dios. Usted no hable mal de nadie. Los hijos de Dios no hablamos mal de nadie. Ay, pero es que es tan rico rajar. Y sobre todo nosotras cuando nos reunimos allí para rajar, para echar lavadero, echar rulo. No, no hablen mal de nadie, absolutamente de nadie. Esa vieja borracha, esa vieja irresponsable que no cuida de sus hijos, esta otra vieja usurero, este tipo mujeriego, infiel, no hable mal de nadie. Más bien, mire, recuérdales a la gente, a mi iglesia, dice aquí Dios, que busquen la paz, estar bien con todo el mundo, no pelear, no tener casados odios y peleas. Odiar no es bueno. Hablar mal de alguien, a eso se le llama blasfemia. Ah, yo pensé que era blasfemia, era solo mal de Dios. No, hablar mal de nadie incluye al prójimo. Eso es blasfemia, porque la gente es creación de Dios. No sus hijos, pero sí lo que Él creó. Y todo lo que Él creó es bueno. Nace bueno, que se tira y no quiere seguir a papito Dios y cambia de papá o prefiere tener otro papá, más bien al diablo. Pues eso ya es otra cosa. Pero no hablemos mal de nadie, busquemos la paz. Mire, recuérdales a mis hijos, dice aquí papito Dios, es decir, este mensaje para usted y para mí, que seamos amables. Lo que hay que hacer es ser amable y atentos con todo el mundo. Atentos viene de atender, de servir. Nosotros estamos para ser amables y atentos con todo el mundo. ¿Cómo? Amables y atentos con todo el mundo. Pero es que me cae mal, me entra en reversa. No, usted es amable y atento con todo el mundo. Verso 3. En otro tiempo, y mire, Dios nos recuerda. Nos dice también, acuérdense o recuérdenles que nosotros en otro tiempo también éramos insensatos y desobedientes. Antes de creer en Jesús, éramos insensatos, tomábamos decisiones que no eran sabias y éramos desobedientes a nuestros padres y a Dios ni por las curvas. Con facilidad nos descarriábamos. Acuérdense que usted con facilidad y yo también nos descarriábamos y vivíamos esclavos, era de los placeres. Ay, qué cosa tan rico la rumba, el paseo, tomar, rumbear. Mire, de los placeres y los deseos pecaminosos, es decir, esos deseos y placeres que nos llevaban a realizar cosas que no eran del agrado de Dios. Y le damos rienda suelta al cuerpo. Hágale, en todos los aspectos, en el sexual, en el corporal, en el mental, en el sentimental, todo le dábamos rienda. Estábamos llenos de rencor. Entonces habla de lo que es rencor y de la envidia. Y ahora vamos a ver algunos términos, porque ayer Dios me dijo a través de la pastora, hay que volver a las raíces. Entonces eso, ver lo que es el rencor, la envidia. Odiábamos también ver lo que es el odio para Dios, el rencor, la envidia, el hablar mal de la gente, la blasfemia. Vamos a ver algunos términos. Odiábamos a los demás y ellos nos odiaban a nosotros. Eso era lo que éramos antes. Ahora los hijos de Dios no, eso no somos, nada de esto, nada es nada. Recuérdales que mis hijos, su identidad es no ser nada del versículo 3. Nuestra identidad es el versículo 1 y 2.
esa es nuestra identidad. Nuestra identidad en otro tiempo, cuando éramos desobedientes, hijos del diablo, hacíamos todo eso. Ahora no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Ese versículo 3 ya no hace parte de nuestra identidad. No odiamos, no tenemos rencor por nadie. No sentimos envidia de nadie. Verso 4. Pero cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador se manifestaron, ¿cierto? Cuando llegó Jesús y se manifestó a nuestras vidas. Ahí dice a su derecha el verso 5, dice, Él nos salvó de todo eso, de ser todo eso que dice el versículo 3. Y lo hizo, no porque fuéramos tan buenos, ¿cierto que no éramos tan buenos? Él no nos salvó porque, ay, es que, ¿cómo era yo de bueno? No. No fue que fuéramos tan buenos para merecerlo, mire, que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia, o sea, a pesar de ser malos, de haber sido malos, de haber pecado en su misericordia, Dios nos lavó los pecados. ¿Cierto que Él nos lavó los pecados? ¿Con quién? Con la sangre de su Hijo Jesús nos dejó limpiecitos. Todo eso que decía el versículo 3. Y no solo eso, sino que además, o sea, además de salvarnos, de limpiarnos de esos pecados, nos dio una vida nueva, una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Fuera de eso nos dio un regalo. Esto es impresionante. Fuera de que nos limpia, nos lava, nos quita todas las mañas, nos regala el Espíritu Santo y me dice, tome ahí le regalo, para que de aquí en adelante viva conforme al Espíritu, a lo que el Espíritu Santo lo guíe, usted hágale caso. Ahí tome ese regalito que no lo tiene cualquier persona, solo lo tienen los hijos de Dios. Verso 6, que vertió, o sea, nos derramó abundantemente en nosotros. ¿Qué nos derramó? La llenura del Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros y a diario nos vierte abundantemente esa llenura, nos llena de su palabra allá adentro, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos aplicar esta nueva vida. Gracias a la obra de ¿quién? De Jesucristo. Todo esto se debe a lo que Él hizo en la cruz, haber muerto, haber sido sepultado, haber resucitado, sentarse a la diestra del Padre y regalarnos al Espíritu Santo de la promesa. Todo eso a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y lo hizo a fin de poder declararnos que hijos de Dios. Eso significa justos. Y lo hizo para poder declararnos hijos de Dios, es decir, justos, santos delante del Padre. Mire, ante Dios, ¿ante quién? Ante Papito Dios. Que por su gracia, ¿quién es por su gracia? Jesús. Que por su Hijo, mejor dicho, por el Hijo de Dios, que es la gracia, que es la fe, se llama Jesucristo, es una persona. Y para que fuéramos herederos de la vida eterna, ¿a través de quién? De su gracia, que es Jesús. Tuviéramos la vida eterna, la cual con ansias esperamos alcanzar, estar siempre allá a tu lado. Anhelamos ver tu cara face to face, allá, Papito Dios, poder estar contigo por la eternidad en el tercer cielo, disfrutando de ti a plenitud, Señor. Mire, la cual la esperamos con ansias, o sea, esperamos con ansias tu segunda venida, que vengas en el rapto por tu iglesia, que vivamos aquí los 1000 años y después toda la eternidad contigo, Señor Jesús, que tú eres la gracia, eres el Hijo, eres la fe, eres la palabra viva, eres nuestro Salvador, el Hijo de Dios, del Altísimo. Uy, esto es muy pasado. Por eso te damos gracias, Señor, con un amén, no sin antes ver los términos que quieres que aprendamos hoy también de todo lo que hablamos. Y vamos a ver algunos términos que estaban aquí en este pasaje para dejarlo claro. Blasfemeo. Ese blasfemeo del griego significa blasfemar. Blasfemaron. ¿Qué es blasfemaron? ¿Dados a qué? A la calumnia. Blasfemeo es hablar a la ligera de lo sagrado. Las cosas sagradas, lo de Dios, no se habla a la ligera. También propiamente rehusarse a reconocer lo bueno. Cuando usted no reconoce con su boca lo bueno,
que es Dios y a través de su Hijo Jesús, usted está blasfemando. Por lo tanto, blasfemar es igual a invertir también los valores morales. Los valores morales que Dios nos dio, cuando usted no los lleva a cabo y dice, ah, eso no pasó nada, que yo me acueste con una vieja, que yo me acueste ahí, tenga relaciones sin haberme casado, que yo diga mentiritas, que no sé, que usted está blasfemando. Dice que blasfemar es invertir los valores morales. Eso dice el original blasfemeo. En el original griego eso significa blasfemeo, blasfemer, invertir los valores morales. Es cuando usted habla mal. Mire, cuando usted habla mal es blasfemar. Cuando usa un lenguaje abusivo o difamatorio sobre Dios o sobre otras personas, usted está blasfemando. Cuando habla mal de quién, de Dios, usa un lenguaje abusivo o difamatorio sobre Dios o sobre personas, usted está blasfemando. Ay, con razón lo que decía ahí, no hable mal de nadie, claro, no es que eso es blasfemia. Mire, apeites, otra palabra griega que aparece ahí en el original de esta carta. Eso significa ser rebelde, desobediente. Cuando usted es desobediente, ¿qué es? Apeites. Literalmente es no estar dispuesto a ser persuadido. Usted es rebelde, no se deja persuadir. No, y a mí no, y aquí yo vale lo que yo pienso y porque yo escudriño, yo también estudio, no. Es no estar dispuesto a ser persuadido por la palabra de Dios. Es una rebelión espiritual externa en la que usted dice, vengo a decir que yo renuncio, no quiero más aquí, no colaboro, no hago. Mire, es una rebelión que se transmite en lo externo. Y eso se da, es desobediente y no se deja persuadir por no estar convencido. O sea, no está convencido de que es un hijo de Dios. Parece que no la tiene clara su identidad. No se convence de ser y tiene dudas en ciertas cosas de lo que dice la Biblia. Ay, no, sabe que yo no estoy tan convencido. Eso es apeites, eso es ser rebelde. Eso es no dejarse persuadir. Otra, epitumia. Miren lo que es la epitumia, de lo que dice ahí, esa avaricia, eso yo y todo lo. Mire, ese deseo, ese es cuando se tiene ese anhelo apasionado, que puede ser bueno o malo, porque si yo tengo un deseo apasionado por Dios, es bueno. Pero si tengo un deseo apasionado por el mundo y sus placeres, sus deleites, pues no es bueno. Entonces, mire, es ese deseo, ese anhelo apasionado que se centra en. Entonces, ¿usted en qué se centra? ¿En las cosas del mundo o se centra en las cosas de Dios? Mire, propiamente es un deseo apasionado que se basa en algún impulso específico, el cual puede ser positivo o negativo. Cuando usted se centra y tiene ese anhelo apasionado por las cosas de Dios, pues es positivo, es bueno. Pero cuando usted se centra o se apasiona por las cosas que le ofrece el mundo, entonces es negativo. Se centra en función de que usted está centrado. Mire, es en función de que sea inspirado por la fe, o sea, por las cosas de Dios, la persuasión que Dios engendra dentro de uno. O no, no es por la fe, no es inspirado por Dios, no es persuadido por Dios, sino por este mundo y por las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué epitumia tiene? ¿Qué anhelo apasionado tiene? ¿Por las cosas de Dios o por las cosas de este mundo? Que es lo que hablaba la carta. A su derecha, Edoné. Es esa delicia, ese placer, especialmente el placer sensual. Es un fuerte deseo, es esa pasión. Edoné. De muchos hijos de Dios dicen, ay, es que me dio la Edoné. Especialmente ese placer sensual. Ay, eso. La caquia, la que sigue en la palabra. Caquia. Es esa malicia, esa maldad. Es tener una disposición hacia lo mal. Vean, una disposición mal dada intencionalmente. Mal dada de hacer, de dar el mal. Vean,
disposición mal dada, la da mal. Esa disposición es maldadosa. Intencionalmente, se hace intencionalmente. Es el principio sujeto al mal inherente. Sabe que está malo, pero a pesar de que lo sabe, lo hace. Que se puede estar presente cuando se expresa externamente. Entonces lo piensa primero en la cabeza y después lo ejecuta afuera, en el exterior. El pecado siempre pasa primero por la cabeza y maquina todo. Esa es la caquia. Mire, el fotonos, o tonos, esta palabra en griego, es esa envidia de la que hablaba la carta. Va a decir lo que es ser envidioso. Mire, la envidia es una fuerte emoción, deseo que ocasiona amargura debido a la influencia de pecado. La envidia se da es por el pecado. Ahí le tengo envidia a otra persona. Mire, figuradamente, es el infeliz rasgo de personalidad. Es un rasgo que, ¿qué? Que lo hace infeliz, mire. Un rasgo de personalidad. Que consiste en estar alegre por la desgracia o el dolor de otro. Esa es la envidia. Bien hecho. Castigo a mi Dios. Cuando decimos eso, eso es envidia. Se pone alegre por la desgracia de otro. Eso es un infeliz rasgo de la personalidad. Eso es influenciado por el pecado. La envidia es influenciada por el pecado. Miseo es el odio. Entonces ahora ya hablamos de envidia, de odio, de blasfemar, de un montón de palabras que se citaban en la carta. Miseo es odiar, es aborrecer, detestar. Sobre un criterio comparativo, si usted lo quiere comparar, mejor dicho, es decir, renunciar a una opción a favor de otra persona. Eso es odiar. Y usted puede ayudar, colaborarle a otra persona, pero usted renuncia a esa opción, a la opción de ayudar, de colaborar. ¿Por qué? Porque prefiere más bien aborrecer, detestar a esa otra persona. Y eso es contrario a lo que Dios quiere. Entonces, Señor, tú nos dices, recuérdales a mis hijos todo esto. En esta carta maravillosa que es Tito. Y en esto último que ya se está despidiendo aquí, Pablo dice, recuérdales, y una cartica de 3 capítulos, 3 nomás, pero qué cosa tan práctica. Ayer y hoy lo vimos. Señor, esto es para la vida diaria. Esto es la manera de Dios. Un hijo de Dios que tiene clara su identidad, tiene esto claro en su vida. Y le hace caso a Dios. Y perdona. Y ya no siente odio, rencores, no blasfema. Todo lo contrario, no habla mal de nadie, busca la paz, busca ser amable y atento con todo el mundo. Eso que dice el versículo 1. Y nos recuerda todo eso. Dice, recuérdale a mi iglesia. Y recuérdalo tú también, pastor. Recuérdalo todo a mi familia de la fe. Recuérdale a todos mis hijos, dice Papito Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Esto es práctico para la casa, para con nuestros parientes, empezando por nuestro hogar, nuestra familia. Por eso estos recuerdos de Dios que nos trae hoy a nosotros como hijos de Él, solo podemos darle gracias